Damian, el fantasma. Reyes era un nombre susurrado en los círculos del boxeo clandestino, con tanto miedo como admiración. No era solo un gran peleador, era algo más allá de lo humano. Su historia es una de violencia, misterio y una serie de eventos tan inexplicables que algunos creen que nunca estuvo realmente vivo. Nacido en las brutales calles de Ciudad de México, Reyes creció peleando para sobrevivir. No tenía entrenamiento formal, ni entrenador, ni un plan, solo sus puños y un instinto sobrenatural para el combate. A los 14 años ya peleaba en combates ilegales contra hombres el doble de grandes que él. Tenía una calma inquietante, una forma de esquivar golpes como si pudiera verlos antes de que sucedieran. Pero lo que realmente lo hizo aterrador no fue su habilidad. Fue el hecho de que murió, 2 veces. Su primera muerte ocurrió a los 19 años, en una pelea clandestina de alto riesgo contra un monstruo de hombre conocido como el Tormenta. Tormenta medía casi 2 metros, pesaba más de 140 kilos y era famoso por romper los huesos de sus oponentes. Pero Reyes era diferente. Tenía una velocidad que nadie había visto antes, esquivaba golpes como un fantasma y contraatacaba con una precisión casi sobrenatural. La pelea fue brutal, duró más de lo esperado. En el tercer asalto, Tormenta lanzó un golpe devastador al pecho de Reyes. Fue un impacto tan poderoso que Reyes se desplomó de inmediato. Su cuerpo quedó rígido. La multitud enmudeció. El árbitro le tomó el pulso. Nada. Sin latidos. Sin movimiento. Durante 82 segundos, Damian Reyes estuvo muerto. La pelea fue cancelada. Los paramédicos corrieron hacia el ring, pero antes de que pudieran levantarlo, el cuerpo de Reyes se estremeció. Sus ojos se abrieron de golpe. Se sentó, desorientado, como si despertara de una pesadilla. El silencio en la sala se convirtió en puro caos. El árbitro intentó detenerlo, pero Reyes se puso de pie con las piernas temblorosas. Miró a su oponente, se tronó el cuello y caminó hacia el centro del ring como si nada hubiera pasado. Tormenta dudó, inseguro de lo que estaba viendo. Pero antes de que pudiera reaccionar, Reyes avanzó como una bala y lanzó un solo gancho de izquierda. Un solo golpe. Eso fue suficiente. Tormenta cayó a la lona, inconsciente antes de tocar el suelo. Reyes ganó la pelea. Desde ese momento lo llamaron el fantasma, el boxeador que volvió de la muerte. Pero eso fue solo el comienzo. La reputación de Reyes creció y en pocos años llegó al ámbito profesional. No peleaba por la fama, no daba entrevistas, ni siquiera le importaba el dinero. Solo peleaba, y cada vez que subía al ring ocurría algo fuera de lo normal. Sus oponentes afirmaban que era imposible golpearlo, que podía predecir sus movimientos antes de que sucedieran. Algunos incluso decían que sus ojos se volvían completamente negros justo antes de un knockout. Pero luego llegó la segunda muerte. Reyes peleaba por un título, enfrentándose a un excampeón olímpico conocido como Iron Solomon, un hombre famoso por nunca haber sido derribado en su carrera. La pelea fue brutal, y por primera vez Reyes parecía estar en problemas. En el séptimo asalto, Solomon lanzó un derechazo devastador a la sien de Reyes. Fue un golpe perfecto. El cuerpo de Reyes se desplomó antes de tocar la lona. Sus ojos se pusieron en blanco, y el árbitro detuvo la pelea de inmediato. No respiraba. El equipo médico corrió hacia él, intentándolo todo. Nada. Esta vez no fue solo 1 minuto, ni siquiera 2. Damian Reyes estuvo muerto por más de 7 minutos. Lo subieron a la ambulancia, cubrieron su cuerpo y se prepararon para declarar la hora de la muerte. Pero entonces ocurrió algo imposible. El monitor cardíaco emitió un pitido. Los paramédicos se congelaron, sin poder creer lo que veían. El pulso de Reyes había vuelto. Sus ojos se entreabrieron y jadeó por aire. Pero no parecía confundido ni asustado. Parecía tranquilo, como si esperara que esto sucediera. Se sentó
Miró a su alrededor y preguntó: «¿Gané?». La historia apareció en los titulares de todo el mundo, pero los expertos médicos no tenían explicación. Algunos decían que se trataba de un caso raro del síndrome de Lázaro, un fenómeno médico en el que el corazón se reinicia solo después de intentos fallidos de reanimación. Otros creían que nunca fue realmente humano. Reyes pasó 6 meses recuperándose, y la gente pensó que nunca volvería a pelear. Pero él tenía otros planes. Regresó, más fuerte que nunca, y en su pelea de regreso hizo algo que nadie había visto antes. Noqueó a su oponente con tal fuerza que uno de sus dientes quedó incrustado en el techo de la arena. A partir de ese momento, Reyes dejó de ser solo un boxeador, se convirtió en una leyenda. Se empezaron a difundir historias sobre él. Algunos decían que entrenaba meditando en agua helada durante horas, reduciendo su ritmo cardíaco hasta niveles casi hipodérmicos. Otros afirmaban que podía ver los golpes en cámara, pero lo más extraño vino después de su desaparición. Años después, un exentrenador de boxeo en Las Vegas afirmó haber recibido una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz tranquila y familiar le preguntó: «¿Sigues entrenando campeones?». Antes de que pudiera responder, la llamada se cortó. Investigadores de la industria del boxeo rastrearon el número, pero no encontraron registros. Era como si nunca hubiera existido. También surgieron rumores de que en una remota aldea de Tailandia, un peleador con una cicatriz idéntica a la de Reyes había sido visto entrenando en un gimnasio escondido en la selva. No peleaba por dinero ni fama, solo entrenaba, y según testigos, nadie podía tocarlo en combate. Algunos dicen que Reyes descubrió algo más allá del boxeo, algo que lo llevó a desaparecer del mundo. Otros creen que simplemente se cansó de la atención y decidió convertirse en una sombra, una leyenda viviente. Pero hay quienes juran que, en algún lugar, sigue peleando en combates que nadie verá jamás, en un lugar donde solo los mejores llegan y donde el precio de la derrota es algo más que una simple pérdida. Y quién sabe, tal vez un día, cuando nadie lo espere, el fantasma regresará. Y entonces, algo aún más perturbador ocurrió. En 2023, durante un torneo clandestino en Tokio, un peleador enmascarado apareció sin previo aviso. Nadie lo había visto antes, nadie sabía su nombre. Se movía con una velocidad inhumana, esquivando golpes como si viera el futuro. En su primera pelea, noqueó a su oponente en solo 6 segundos, con un golpe tan preciso que los médicos dijeron que había sido como un bisturí atravesando la mandíbula. Pero lo que realmente dejó a todos en shock fue lo que sucedió después de la final del torneo. Justo cuando los organizadores intentaron entrevistar al peleador misterioso, él simplemente desapareció. Se fue sin reclamar su premio, sin dar explicaciones. Las cámaras de seguridad registraron algo escalofriante. En un instante estaba allí. Y al siguiente, la imagen se distorsionó por una fracción de segundo. Cuando la imagen volvió, la silla donde se había sentado estaba vacía. Alguien analizó el metraje cuadro por cuadro y descubrió un detalle aterrador. Justo antes de que la imagen fallara, por una fracción de segundo, se podían ver los ojos del peleador, negros como la noche. Desde entonces, los rumores no han parado. Algunos dicen que Reyes encontró una forma de trascender los límites del cuerpo humano. Otros creen que nunca fue solo un hombre, sino algo más, algo que no debería existir en este mundo. Y hay quienes aseguran que, en las peleas clandestinas más ocultas, en los rincones más oscuros del planeta, cuando un peleador se enfrenta a un oponente imposible, alguien susurra un nombre en la multitud. El fantasma ha vuelto.